Bienvenidos sean a la casa del Señor. Me gusta que haya varios valientes, ¿verdad? Algunos, por supuesto, en unas partes de la ciudad me dijeron que estaba lloviendo bastante, pero qué bueno que pudieron llegar a la casa del Señor en esta tarde. Es un tiempo de oración, pero antes vamos a meditar en la palabra de Dios. Pues de pie vamos a leer de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos es un libro que estamos estudiando versículo por versículo, pasaje por pasaje. Y vamos a leer de Marcos capítulo 10, del versículo 35 al versículo 45. Marcos 10, versículo 35 al versículo 45. Sigan con sus vistas y permaneceremos de pie para una oración. Dice la Escritura: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: La verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaban a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos para que el Señor nos ayude en esta meditación. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que nos puede hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, ahora que tú nos ilumines en tu amor, en tu favor para con nosotros como iglesia, que tú nos salves, los transformes, nos santifiques, que sea una palabra de motivación para nosotros a acercarnos a Cristo, su gran salvación. Ayúdanos, Señor. Sin ti no podemos hacer nada. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Si tienen sus Biblias, vamos a estudiar un versículo de este pasaje. Ya lo estudiamos, pero nos quedamos en el versículo 45. Ahora, que Cristo murió en la cruz es la enseñanza fundamental de la cristiandad. Cristo murió por nuestros pecados. Todos conocemos la historia, la recordamos en Semana Santa, por supuesto, todos. Y que Cristo murió, nadie lo niega, ni aun los historiadores. Es el núcleo del Evangelio, es el núcleo de toda la historia, de toda la humanidad. Entonces es esencial que entendamos por qué murió nuestro Señor Jesucristo. Y si malentendemos ese punto, por supuesto malentendemos el mensaje de la Biblia y no somos cristianos. Pero terminando el estudio de este pasaje de Marcos 10, vamos a meditar brevemente en el versículo 45, donde el Señor nos explica qué pasó en la cruz. Según Cristo, ¿qué pasó en la cruz? Versículo 45, Marcos 10, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, la primera frase dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre es la descripción favorita de Cristo acerca de sí mismo. Así se llama muchas veces en los evangelios. Y el Señor aquí nos dice que no vino a este mundo para ser servido. Y lo dice porque en los versículos anteriores, Él les explica a los discípulos que si quieren ser grandes, si quieren ser verdaderamente líderes, entonces tienen que ser serviciales, ayudar a los demás, no esperar a ser servidos, pero servir humildemente a los demás por amor. Y es en ese contexto que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Otra versión lo pone más claro cuando dice: aún el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Ahora, para entender el impacto, la fuerza de esta frase, hay que recordar qué significa esa descripción, Hijo de Hombre. Naturalmente pensamos, bueno, que Cristo era humano.
Pero si vamos a Daniel 7, vean, quiero que lo busquen por favor para que subrayen algo que nos dice este versículo. Daniel capítulo 7 y el versículo 13. Es Daniel el profeta y nos dice que estaba viendo una visión especial de las últimas que tuvo. Daniel 7 y nos dice en el versículo 13. Daniel capítulo 7 y versículo 13. Si encuentran Ezequiel, está a un ladito ahí. Luego, después de Ezequiel. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Bien, Daniel 7:13. Daniel nos dice, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él. Y a este hijo del hombre, fíjense quién es, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. A él, al hijo del hombre, se le dio dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ese es el hijo del hombre. Y al final, en su exaltación, todas las naciones servirán al Hijo del Hombre. Entonces, es de seguro que al venir a este mundo, Cristo merecía ser servido. Él es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Pero Él se humilló muchísimo y vino a este mundo para servir. Ahora, una enseñanza que está un poquito escondida aquí, no sé si ustedes la pensaron, es que Cristo ya existía, puesto que dice que vino. Si vino, quiere decir que ya existía. El Hijo Eterno no nació en Belén. El Hijo del Hombre nació en Belén como hombre, pero ya existía como Dios. Pero Él vino a este mundo en obediencia a Dios Padre y por amor a nosotros. Entonces pudiéramos cantar y cambiando una palabra del himno, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso venir. Y esto nos debe impactar mucho, hermanos. Yo creo, obviamente, hasta que estemos en el cielo vamos a poder comprobar esta verdad y sentir más alabanza y gratitud a Dios por Cristo nuestro Señor que vino a este mundo. ¡Qué gran condescendencia! Cantamos un himno, ¿verdad? Dejando su trono de gloria, nos vino a sacar de la escoria. Pero no es hasta que estemos en el cielo que entendamos ese trono de gloria, estar en gloria eterna con Dios. Dejar eso para venir a este mundo, a este planeta y para servir. Y es lo que nos dice, ¿verdad? La siguiente frase. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Los ángeles han de haber estado bien asombrados, estupefactos. El Hijo, Dios eterno, se hace hombre, se hace un esclavo, un criado, para venir a este mundo a servir. Pero si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Isaías, se van a dar cuenta que esto ya se había profetizado. Y a Cristo se le llama el siervo de Jehová, una y otra vez, el siervo de Jehová. Por supuesto, enseñándonos de su sumisión a Dios Padre, su gran humildad. Y es por eso que tenemos esa poderosa aplicación aquí. Pablo nos dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciendo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. De eso se trata esto, que Él vino a servir a este mundo. Claro, vino a servir como predicador. Sanó a muchos, en la mañana vimos que sanó a los ciegos, por supuesto ayudó a los pobres, ministró a los discípulos, él lavó los pies de los discípulos como un criado, ustedes conocen la historia. El punto es, Cristo vino a este mundo a servir, como sirviente, como esclavo, pero su gran servicio, lo último, fue morir por nosotros.
de eso se trata la última frase. Una frase que es pura carne teológica. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es como un texto de Navidad, ¿verdad? ¿Por qué la Navidad? ¿Por qué Cristo nació? Bueno, para dar su vida en rescate por muchos. Cristo dio su vida, literalmente dio su alma en rescate por muchos. No le quitaron la vida, pero Él dio voluntariamente su vida para rescatarnos a nosotros. Ahora, nosotros escuchamos la palabra rescate, no sé ustedes, pero inmediatamente yo recuerdo el rescate que se paga por uno que está secuestrado, por ejemplo, ¿verdad? Es el pago que se hace para que la víctima, el secuestrado, sea puesto en libertad. Ahora, en tiempos bíblicos, esta palabra era especial, esta palabra rescate connotaba el pago que se hacía para comprar la libertad de un esclavo. O también el pago por una persona que estaba endeudada. Bien endeudada estaba esta persona, a lo mejor una viuda, y otro pariente iba y pagaba toda la deuda, pagaba el rescate por ella. De eso se trataba esta palabra en tiempos bíblicos. Entonces, aquí nos dice que el Señor se dio en rescate para librarnos. Pagó por todas nuestras deudas a la justicia de Dios. Y esto lo hizo, por supuesto, al ser sacrificado. Es así como Él dio su vida en rescate por muchos. Él derramó su sangre en la cruz por nosotros. Es por eso que dice la Escritura, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios. Ese fue el rescate, su vida, su sangre por nosotros. Fue un rescate, por supuesto, eficaz. Pues el rescate fue pagado con la vida de Cristo, su vida como hijo de hombre. Me puse a buscar cuál ha sido el rescate más caro, más valioso, más alto que se ha pagado en la historia. Yo no sabía, ni me imaginaba. En 1532, fíjense cuándo, en 1532 se pagaron más o menos 1.5 billones de dólares. No había dólares en ese tiempo en nuestro sentido de la palabra, ¿verdad? Pero fue pagado con oro y plata. Con oro y plata equivalente a 1.5 billones de dólares. Fue pagado al conquistador español de nombre Francisco Pizarro por la liberación, por el rescate del emperador inca Atahualpa en 1532. 1.5 billones de dólares. Muchísimo dinero, por supuesto. Pero la vida de Cristo, el rescate de Cristo, su vida vale infinitamente más que 1.5 billones de dólares. No hay comparación. Por supuesto, su sangre es preciosísima. A la pregunta del himno, ¿fue el rescate eficaz? Claro que sí podemos contestar, claro que sí. Solo de Jesús la sangre fue 100% eficaz. Y con razón dice la profecía, hablando de Cristo a lo último, Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pagó el rescate total, eficiente. Y algo que quiero recalcar aquí es esto. Y aquí quiero que escarben un poquito aquí y pongan sus antenitas teológicas. ¿Listos? Si lo entienden, les va a ayudar mucho a entender el Evangelio y te va a dar gozo de salvación, mucho gozo de salvación. El rescate en la Biblia siempre era preciso, exacto. Quiero que vean con sus propios ojos el libro de Números, uno de los primeros libros de la Biblia. Libro de Números. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Y vamos a leer, sigan con sus vistas, de Números, capítulo 3 y el versículo 44. Aquí vamos a basar esta doctrina, esta enseñanza. Dios exige un rescate exacto, preciso. Números, capítulo 3 y versículo 44.
Y Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Jehová. Contó Moisés como Jehová le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel, todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22,273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma a los levitas, que eran los sacerdotes, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza. Conforme al ciclo del santuario lo tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,375 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Los primogénitos eran de Dios. ¿Por qué? El Éxodo, ¿se acuerdan? Éxodo, las plagas, la última plaga, la muerte de los primogénitos. Todos los primogénitos entonces eran de Dios. Y Él requiere un rescate exacto. Muy bien, los levitas entonces van a ser míos en lugar de los primogénitos. Pero hay una diferencia. Bueno, muy bien, por esa diferencia se tiene que pagar, porque el rescate tiene que ser exacto, preciso. Ahora, sumando esta verdad a nuestro texto, Cristo dio su vida pagando exactamente por nosotros, precisamente por nosotros. Cristo no vino a este mundo para ver si de casualidad podía rescatar a alguien. Cristo no vino a este mundo para ver si de casualidad podía pagar el rescate por alguien. Vino sabiendo que pagaría el rescate exacto, preciso, por su pueblo, por sus ovejas, por todos los que creerían en Él. Precisamente, ni uno más ni uno menos. Entonces, cristiano, esto quiere decir que Cristo pagó por tu libertad. Pagó toda tu deuda, de seguro serás salvo. Y ya que Cristo te rescató, se te dará todo lo que necesitas para llegar al cielo con Dios. Necesitas escuchar el Evangelio. El Señor en su providencia te va a llevar a una iglesia, a un lugar, a la radio, algo, a la computadora, al internet, para que escuches el Evangelio. Necesitas que alguien te enseñe y te testifique. Dios hará que llegue ahí esa persona. Necesitas arrepentimiento y fe. El Señor te va a conceder el arrepentimiento. Te va a dar el regalo de la fe, el don de la fe. Necesitas buenas obras para llegar a Dios. Al último, siguiendo la vida cristiana. Entonces Él te las va a dar. Como dice en Efesios 2, Dios las prepara de antemano para que andes en ellas. Cristo te rescata. Todo lo que necesitas tendrás para llegar al cielo. ¿Por qué? Por el rescate eficaz, valioso, exacto, total de Cristo. Suficiente para pagar toda deuda que le demos a Dios. Claro que sí. Suficiente para rescatarnos a todo un mundo de pecadores. Claro que sí. Y esto nos lleva a las últimas palabras de nuestro texto. En Marcos capítulo 10 y versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. Él dio su vida por muchos, es decir, en lugar de muchos. Se sacrificó sustituyéndonos a nosotros. Dios nos había condenado a morir por nuestros pecados, por nuestras maldades.
Pero Cristo tomó nuestro lugar. Y Cristo no rescató a pocos, rescató a muchos. Dice en Apocalipsis 7 que es una multitud que nadie puede contar. Son muchísimos. ¿Y quiénes son estos muchos? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué clase de individuos rescató? ¿Ricos? ¿Muchos ricos? ¿Muchos sabios? ¿Muchos eruditos? ¿Muchos científicos? No, son muchos pecadores, muchos débiles, muchos con poca fe, muchos confundidos, muchos con dudas, muchos con problemas familiares, muchos con adicciones, muchos con en su conciencia llenos de mentiras, llenos de codicia, llenos de envidia, llenos de adulterio, llenos de fornicación, llenos de toda clase de pecado. Es decir, muchos. Aquí nos podemos contar nosotros, hombres, mujeres, niños, como nosotros. Entonces, amigo, anímate. Como veamos en esta mañana, ten confianza. Él te llama. Arrepiéntete de tus pecados y acércate a Cristo hoy. No hay pecado que puedas cometer que la sangre de Cristo no pueda pagar por él. No hay pecado. No hay cantidad de pecados que el rescate de Cristo no pueda pagar por todos esos pecados. Pero es que yo lo hice como cristiano. Yo ya sabía de la Biblia. Yo ya me había bautizado. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Pero es que soy el peor del mundo. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Pero es que no puedo entender esto. Dile eso a Dios. No puedo entender esto. Ayúdame. Si esto es verdad, ten misericordia de mí. Estoy en problema. Yo estoy condenado. Mi conciencia me dice. Es un tiempo de oración y vamos a orar en unos momentos. Pero al orar, demos gracias a Dios por enviar a su Hijo para servirnos a nosotros. Dar su vida en rescate por nosotros. Vamos a orar, pero vamos a tomar tiempo para cantar un himno que habla de la oración. Ven mi alma, Señor, vamos a cantar este himno puestos de pie.